¿qué tal? Bienvenidos a Podcast Sodio. Estamos muy contentos de poderlos saludar y de poder compartir un episodio más contigo. Quédate con nosotros y hoy estamos en un lugar muy especial. Estamos desde nuestra iglesia. Gaby, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y también si tú nos estás escuchando por medio de Spotify o a través de YouTube, te invitamos a que nos puedas dejar un comentario, le puedas dar like a este video si es por YouTube, o si es por Spotify, te invitamos a que nos sigas para que te lleguen las notificaciones de cada programa en el que estamos aquí. ¿Cómo estás tú, May? Contenta, estoy muy feliz. Hoy tenemos a una amiga muy especial por acá y pues ya quiero que la conozcan. Así es, y bueno, ¿por qué no recibimos con un gran aplauso a Karime Fávila? Aplausos Así de... aplaudían en... Así. ¿Cuándo? ¿En dónde? En lenguaje de señas, ¿no? Creo sí. que así Aparte, aplauden. cuando hacían las, ¿qué eran? Videollamadas por Zoom. Claro, sí. O apretabas el icono de aplausos. Fue mejorando la aplicación. Sí, totalmente. Estamos muy felices de que nos acompañes, Cari. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy feliz. Es que es extraño ser la que está de este lado, porque me ha tocado estar del otro lado. del otro lado. Bueno, para los que no nos pueden ver. No, Sí, pero cierto. estoy muy feliz, estoy muy contenta. Aparte, me siento como pez en el agua porque pues estoy con mis amigos, claro, entonces es una experiencia nueva. Qué buena, amiga. Y pues vamos a iniciar con este podcast Sí. que se llama Sodio. Oíste. El futuro es hoy. Mención honorífica. Oíste, viejo. Uy. Oíste, viejo. Bueno, pues estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos a Karime. Hace Sí. ¿cuántas semanas? Bueno, no sé cuántas semanas, pero el episodio pasado Ajá. tuvimos a su hermano. Hace 2, ¿no? Creo. Sí. No, bueno, sí es el Tiene episodio poco. pasado, Bueno, pero tiene ajá. poco que lo grabamos. Bueno, sí, Sí. tiene sentido. Pues aquí está Karime, ella es hermana de Said y hoy vamos a hablar acerca de su experiencia. Estamos hablando de los comienzos de la iglesia y bueno, pues también es bueno escuchar la perspectiva de otra persona, Así es. en este caso la hermana de Said. Y bueno, Karime, tú has sido una chica que ha sido muy Constante. sí, que ha estado desde el inicio. Entonces, Sí. pues hoy queremos saber cómo comenzó toda esta parte de Mi con historia. la iglesia, Mi historia en tus dentro de la batallas. En tus Bueno, batallas. la primera parte la pueden ver en el capítulo de Saya. Porque literal. Karime es nos lo viene mismo. a comentar la segunda parte de este capítulo. No, pues fíjate que justo llegar a este lugar, llegar a la iglesia, para mí ha sido una bendición y podría decir que casi toda mi vida, ¿no? Bueno, lo que llevo, ¿no? Sí. Y aparte me veo en un futuro sirviendo a la iglesia, Sí, la claro. verdad. Y aparte, pues, cuando yo comencé a venir a la iglesia, para eso yo no sabía quién era Dios. Yo nada más sabía que hablaban de él, pero realmente, No lo conocí. ni idea, o sea, Sí. no sabía qué onda, ¿no? Y lo que sabía era por mis tíos y de hecho era como nada más, lo veía como las historias, como un personaje más de una historia. Sí. Así yo lo veía, ¿no? Y así lo sentía yo. Y ya cuando pasa como ese proceso donde mis papás se divorcian, fue cuando yo experimenté realmente y supe quién era Dios, Sí, ¿no? claro. Cuando justamente pasa este proceso, les voy a ser honesta, yo no recuerdo mucho, pero no porque sea malo, sino porque siento que Dios cuidó esa parte en mí, porque Sí. muchas veces cuando un niño pasa por ese proceso, tiene secuelas o de alguna Trauma, forma sí. llegan a Sí, deprimirse o no sé, tienen algunos cambios ahí y yo no, yo como que lo asimilé, lo acepté y creo que Dios, Dios cubrió esa parte totalmente de mí, ¿no? Y me acuerdo que es raro contar la historia que Said ya contó.
Pero A ver, pero antes de que prosigas con tu historia, Ajá. yo te quiero preguntar, ¿tú también fuiste a catecismo como Said? no, ¿O yo solo no, Said yo fue? ya no llegué. ¿O tampoco saliste en el No, periodiquito? no, tampoco fui de la escolta. No, es que es una historia diferente, ¿no? O Sí. sea, ahorita estamos diciendo como la hermana de Said, pero no eres solamente la hermana de Said, o sea, eres Karime. Y creo que tienes una historia completamente diferente Claro. que contar Sí. y una perspectiva completamente diferente. ¿no? Sí, y justo eso, o sea, tanto él como yo lo vivimos de una manera diferente porque teníamos edades diferentes y como les digo, yo no sabía qué estaba pasando en mi vida, pero cuando llegué a la iglesia que justo se hacían en la casa de tu abuelita, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho porque era un ambiente muy de casa, muy, no sé, muy Hogareño. familiar, porque me acuerdo que después de cada reunión nos daban de comer, nos daban pan, nos daban café, y era bien padre, o sea, no solo por la comida, sino, Pero sino- extrañamos, pastor. pero ojo ahí, pastor, no Ah, es sí, cierto. sí nos da cafecito de vez en cuando. Ah, sí, ¿no? claro. Sí. De hecho, agradece. hoy antes de iniciar este podcast, Nos fuimos echamos alimentados, no solo con la palabra de enchiladitas. Dios, sino con la comida también. Entonces, Sí. ajá, bueno, continúa, perdón, Cari. Ajá, y pues yo no me acuerdo, ay, creo que tengo muy poca memoria, pero yo no recuerdo como exactamente así el día que llegué ni nada, pero sí me gustaba mucho el ambiente. Y aquí tengo que decir que May, ¡No! Tenía miedo Grave. que tocara eso. Grave chisme. no, que May fue mi primera amiga en la iglesia. Entonces, ¿de qué tenías miedo que De contara? otra historia, de otra historia. Cari, Me no quemé acuerdo. sola. Yo no me acuerdo de eso. No, y y fue mi primera amiga dentro de la iglesia y eso me motivó y me ayudó a seguir yendo a Y la lo bueno es de iglesia. que siguen siendo amigas, ¿no? Claro, ya llevamos 14 años siendo amigas. La gente no lo sabe, pero nos separamos. Nos separamos. Ya no nos Terminamos. hablamos. Ay, pero ahorita ya no. Hablamos por Es broma, compromiso es broma. nada más. Ah, No, es fíjate cierto. que era una convivencia muy padre. Yo me acuerdo mucho Sí. con Cari, porque después empezaron a llegar más chicas. Y fíjate que un día ¿sí te acuerdas que hicimos como un día, o sea, que dijimos, este va a ser el día de la amistad y Ay, vamos sí, a cumplir claro, tantos con una años de amiga. amistad? Sí, teníamos otra amiga, Ujú. la extraña. Tere, Y, saludos. y teníamos como ese día de Ujú. nuestro día de la amistad, porque era nuestro aniversario de que según De amistad. ese día habíamos sido amigas, ¿no? Y, ¿sabes? Eso me motivaba mucho a ir. Y aparte del ambiente familiar que yo sentía, porque en ese momento mi familia estaba pasando por un proceso, pues yo me sentía muy, muy en casa, me sentía muy como protegida, no sé cómo explicarlo, pero me sentía así. Y recuerdo que desde ese momento, pues me gustó mucho estar con las personas con las que estaba rodeadas. Y hay muchas personas que yo veía en ese entonces, que yo los veía como jóvenes, como, Ajá. no sé, bien raro. Y ahorita ya los veo Es que otra con sus temporada. hijos y Sí. cosas así. Y dices, wow, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido, pero a la vez Sí, lleva claro. su proceso? Fíjate que estaba como analizando todo lo que dices y Dios ponía mucho en mi corazón. Creo que uno de los ejemplos más grandes que tienes es que la iglesia te capacita, no Sí. solamente para trabajar dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, ¿no? Creo que ya me estoy adelantando un poquito de todo lo que tienes que contar, pero pues me gustaría que lo encamináramos hacia allá, ¿no? O sea, totalmente. nos gustaría que nos platiques de qué manera ha servido la iglesia y pues cómo fue que iniciaste a servir a la iglesia. Pues mi primer servicio en la iglesia fue repartir pan con café después de cada Qué gran culto. No, fue en Panderos y Ajá. creo que es mi pasión. Me encanta Panderos y fíjate, desde antes que yo llegara a la iglesia, mis tíos en su iglesia tenían panderistas, ¿no? Ok. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, méteme a Panderos y no sé qué tanto, méteme a eso, ¿no? Ni siquiera Ajá. sabía que se llamaba Panderos. Y mi mamá me decía, pues es que está muy lejos, porque la iglesia estaba hasta Chimalhuacán. Sí. Pero yo me acuerdo que mi anhelo era agarrar un pandero, de verdad. Mi abuelita
allá en Hidalgo tenía un pandero de esos de media luna, que no tienen como la tapita. Los que usan como para la alabanza, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo que yo lo veía y yo decía, yo me lo quiero llevar a mi casa, porque realmente siempre me gustaba. Y cuando llegué aquí, la pastora le dijo a mi mamá, no, pues Megan le puede enseñar panderos. O sea, en ese momento tú ya sabías un poquito. Sí, ya. ¿Sí? Ajá, y ya una vez me citó e hicimos unas cositas. Unas Unas Eso es lo que tengo coreografías. miedo que cuente. Unas cositas por ahí. Vamos a poner un video de una canción que se llama Soy una y me levantaré. Soy una princesa No, de y me Senki. levantaré como las águilas con el poder de No, no Nora. es esa. Es una gran coreografía. ¿Sí te Es que acuerdas él habla ese de un video, está en redes sociales, amiga. Tenemos que ya eliminar sé cierto cuál. contenido Sí. Ah, ok. Ya ves que hay Bueno, no era contenido que ahí está. que nos mantiene humildes, porque eso. Momentos que nos mantienen humildes. Esa alabanza. Bueno, ya. Ay, no. Disculpen que hayamos hecho este chiste local que a lo mejor muchos de los que están escuchando Ajá. No lo no van van a a entender, pero para darles el contexto es como un video en el que Karim estaba más chiquita y estaba Y nuestra enseñando, pasión era- lo estaban grabando para que las demás aprendieran esa coreografía y es esa canción que canta eran ahí como con Rosario. unas alas que traía. Como una Ishel. tela Ajá, y en mis nosotras nos brazos. sentíamos soñadas. Muy Pájaros. orgánico ese video. Pero, ajá, pues, y recuerdo, me queda muy grabado una vez que, creo que era un viernes en la noche, Sí. que el pastor llegó con una bolsa de panderos de madera De madera, sí. y nos los repartió. Y ese fue mi primer pandero y me quedó muy, muy grabado porque de verdad yo anhelaba con todo mi corazón un pandero, en serio, de verdad. Mi mamá ponía alabanzas, obviamente yo no tenía pandero y usaba, bueno, antes ya ven que estaban como los discos y Ajá. venían en su Ok. empaque. Ajá. Pues yo ocupaba eso Para para practicar Para y yo no practicar. sé qué hacía, Guau. pero yo según danzaba, ¿no? Sí. Y justamente a las chicas que están en pandero yo les decía, si no tienen un pandero, utilicen un plato, utilicen Ujú. una tapa, porque la intención está, ¿no? Entonces desde Claro. ese momento mi intención ya estaba. Y cuando llegó ese pandero, como que yo dije, ¡ay no! Mi Yo soy la sueño. más soñadísima. Ajá. Y pues ese fue como el primer acercamiento que Y hoy tuve a tiene un... miles de panderos, Karim. Hoy Bueno, sí pues ocupan sí. uno. Ya me la No, creo. sí, y fíjate A la que le que... pedimos prestados. Mira. No, y fíjate que el pandero que tengo, o sea, bueno, los panderos que tengo son regalados, ¿no? Son como, pues, como una bendición Como una para bendición, mí, sí. ¿no? Entonces siempre como que la danza ha sido para mí mi mayor pasión. Sí. De chiquita no lo entendía muy bien, ahorita lo entiendo, ahorita entiendo por qué lo hago, porque me gusta, porque solamente Dios sabe lo que yo experimento cuando estoy danzando, Sí, cuando claro. yo le canto, cuando yo le alzo mis manos y cuando yo hago pasos, ¿no? Sí. Ya es un nivel bien diferente a lo que tenía antes. Entonces, pues ese fue como mi primer acercamiento dentro de pues De de un la servicio iglesia, en la dentro de un iglesia, ¿no? servicio en la iglesia, y también el grupo pasó por un buen Sí. de etapas, ¿no? Por un buen de Sí. maestras, porque no teníamos a alguien como fija, ¿no? Ujú, Alguien como todo el tiempo las cambiaban. sí, era como muy constante de que ya se va tu maestra, no, y ahora Sí. qué hacemos, ¿no? Y eso nos ayudó justamente lo que decíamos A despertar. a sí. despertar nuestros dones, a ponernos las pilas también, porque Ujú. pues a veces eran de que veíamos videos literal en un disco. Ahí todavía no había nada de esto. No, de internet. YouTube, o sea, no, era No. muy lejano. Y De hecho, eran sus inicios como de todo este movimiento de danza. Y sí, y todo justo. eso. Ujú. Ajá. Entonces, pues sí, tuvimos como varias maestras y en todos esos procesos, pues vimos a muchas llegar, a muchas irse, a encariñarte con las compañeras y las amigas, porque realmente éramos amigas, no éramos Claro. hermanas. O sea, nuestros ensayos eran los sábados de 9 de la mañana y no había hora No había de terminado. salida, o Sí. sea, de Sí. que te quedabas ahí mucho tiempo. Y eso como que era bien padre porque justo te hacía permanecer aquí, ¿no? Sí. Como que yo siento que la amistad, cuando tú encuentras a personas que te sientes identificado, te hace permanecer también en Dios, ¿no? Te hace Ujú. permanecer como en ese lugar porque literal encuentras una familia, ¿no? Sí, claro. Entonces sí,
Sí, eso está padre. Ujú. Sí, de hecho es como una de las funciones dentro de la iglesia, el hecho de que cuando encontramos como con quién convivir, con quién compartir, como que la iglesia es más fluida y no se te hace tan tedioso como que nada más a venir a lo que haces y así. Y si tú no trabajas en tus amistades, si tú no trabajas en construir eso, créeme que solamente va a ser como una rutina y te vas a cansar y te vas a frustrar porque no hay como más allá de la iglesia, como que ese límite de servidor y servidor es una parte, ¿no? Pero cuando tú encuentras una amistad, eres capaz de contarle tus luchas, de contarle tus pruebas, pero también que esa persona también se sienta escuchada por ti. Entonces, creo que es algo que bueno, hablando de inicios de la iglesia, algo que la verdad se trabajó muchísimo y no era como de, ay, vamos a quedarnos 3 horas a platicar, no, o sea, era muy natural y... Incluso hasta la fecha se sigue dando, ¿no? Como que es algo que ya queda en el claro. corazón que no te pesa, de la iglesia. ¿no? Como que... De hecho, como que seguimos sino buscando, ¿no? Hoy en día, hace 8 días hablábamos, vamos a hacer una salida y buscamos esa parte de fomentar nuestra amistad. Y bueno, pues es una de las cosas a rescatar. Y claro, porque pues una de las cosas que me gusta de tener amistades dentro de la iglesia es que una amistad no se dice como que mis amigos de la iglesia o mis amigos cuando voy a la iglesia, sino son tus amigos de siempre, ¿no? Yo le he dicho mucho a May o a Cari que son parte de mi familia porque realmente así lo siento, como que son mi familia independientemente de que son mis amigas. Y yo creo que eso es algo muy padre que siento que tú transmites, el hecho de que no nos... ¿Cómo dije? Bueno, el hecho de que no nos hagamos sus palabras conforme raras a la iglesia, sino que salgamos como no encajonemos a la iglesia solamente en un domingo o en un día de iglesia, sino que la iglesia somos nosotros y va más allá de las 4 paredes, que es el templo, por así decirlo. Y yo creo que eso es algo que como que hemos sabido manejar en ese aspecto, de que no es necesario como tener la justificación de iglesia para realmente convivir entre nosotros, sino que somos amigos de verdad. Y siento que eso es lo que ha fortalecido ese vínculo entre los chicos de la iglesia. Y precisamente a eso quiero llegar. O sea, tú nos platicas de qué manera has estado sirviendo en la iglesia y por qué no nos platicas también cuando entras al ministerio de niños, que siento que ha sido como algo en lo que Dios te ha llamado muchísimo. Sí, fíjate que tú cuando eres pequeño te imaginas cómo vas a ser de grande, ¿no? Y piensas, cuando esté grande a lo mejor voy a poder hacer esto, ¿no? Y también parte de mí, de Karime pequeña, era estar como de maestra, ¿no? Sí. Yo soy alguien muy como de moverse, como siempre, desde niña siempre he sido como muy movida. Mucho a la acción. Mucho a la acción. Y me acuerdo que cuando me empezaron a llevar como a capacitar, por así decirlo, para ser maestra, yo me veía como cero, sin capacidad, porque yo me comparaba, porque yo decía, yo no puedo tener las mismas características que esta persona, porque esta persona lo hace así y así y así, súper padre, y yo soy súper tímida y yo soy súper penosa y yo no puedo, porque yo así me veía, yo me veía como súper, o sea, la verdad incapaz de poder hacerlo. Pero es cuando Dios te va capacitando y al final no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere, ¿no? Sí. Y Dios, no sé cómo, no sé de dónde, pero sacó esa parte de mí, del hablar, del expresarme. La verdad es que es bien inexplicable porque es algo que sientes que Dios te da en el momento, ¿no? Que sientes que Dios poco a poco te va forjando, poco a poco te va moldeando para que esas capacidades que Él te está dando las puedas explotar al máximo, ¿no? Entonces, de repente esta persona que estaba como a cargo y me estaba capacitando se tuvo que ir y yo me quedé enfrente, ¿no? Entonces, me acuerdo que los niños me veían como... Ajá, ¿qué nos vas a enseñar, no? Y yo me sentía súper chiquita, yo me sentía súper incapaz, ¿no? Pero yo dije, a ver, que sea lo que Dios quiera.
Y Sí. de repente empecé a hablar y empecé a hacer y de repente Dios me dio mucha creatividad y de verdad que no sabía de dónde ni cómo, era de Sí. que ya se me ocurría una cosa y que ya se me ocurría otra cosa y ya decía, claro, esto les va a servir a los niños y me empezó a interesar esa área y me empezó a gustar más Sí. y empecé a entender que era algo que Dios me había dado, hasta que un día por medio de una persona Dios me da la palabra y me dice, tú eres maestra, tú. Y esta palabra de verdad llena mucho mi corazón porque Sí. me dijo, Dios, yo te estoy poniendo enfrente de los niños para que ellos puedan ver a través de ti mi amor, mi Claro. paternidad. Sí. Algo que yo a lo mejor me hacía falta por la ausencia de un padre, pero que Dios había cubierto, ¿no? Que Sí. Dios había dicho, a ti no te hace falta un padre porque yo estoy aquí, Sí. ¿no? Entonces siento que muchas veces esa es como mi misión, ¿no? Hacerles saber a los niños que no están solos, que tienen a ese padre que literal todo lo puede, ¿no? Así es. Entonces, desde ese momento que empecé a servir como niños, pues me llena mucho de gozo, porque gracias a que Dios me capacitó, pude entender que Dios también me capacita, no solamente dentro de la iglesia y para las cosas de la iglesia, sino también para Para las afuera, cosas, ¿no? claro. Y gracias a que yo empecé a trabajar con niños, empecé a ver qué es lo que quería estudiar Sí. y qué es lo que quería hacer en mi vida. Exacto. Y fíjate que así es Dios porque cuando Él nos llama, Él nos capacita. Dios se encarga de eso, ¿no? Dios te da ese llamado, pero Él se encarga de capacitarte Sí. y de darte los dones, no necesariamente con una persona que te enseñe, sino con, pues, de la manera en la que sea, Dios siempre está como dispuesto a capacitarte cuando Él te llama. Y es como ese respaldo que tenemos por parte de Dios, que cuando Él nos llama, Él pone todos los medios para que se cumpla su propósito y su voluntad. Sí, claro. Ajá, me acuerdo, bueno, no sé si quieras decir algo, May, porque siento que ya estoy hablando muchísimo. No, bueno, rescatando un poco lo que dice Cari, yo creo que es también la parte en la que aprendes a perder el miedo, ¿no? Sí. Porque justo algo que me gusta mucho de la iglesia y lo escucho bastante en diversas historias es como esta parte en la que nos sentimos incapaces o en la parte que vemos nuestra Vulnerabilidad. falta de Sí. preparación, ¿no? Y creemos que tenemos que tener como todas estas cosas que componen para como para realizar cierto tipo de servicio. Sí, Pero justo es lo que menciona Cari, mientras tú te avientes a hacerlo y no porque sea malo que tú te prepares, pero a veces así tiene que ser. No sí. tienes ni la preparación, no tienes ni siquiera las ideas, pero ya cuando menos ves, Dios ya te está capacitando de las mejores herramientas Sí. y también Él te llena de esa parte que a lo mejor tú dices, ay, pues no me siento capaz de hacerlo, no me siento capaz de hablar con ellos, porque créeme que trabajar con niños no es nada no es sencillo. fácil. No. O sea, a veces como que decimos, ay, no, a mí no me gustan los niños y así. Pero si te gusta trabajar con los niños, no es como que digamos, ay, como no nací para algo, no sé, como algo más, más difícil, Glamuroso. porque a mí me lo han dicho, trabajar con niños es bien fácil. Y yo claro que no, todo el tiempo No, tienes que cero. captar su atención, todo el Sí. tiempo tienes que saber dónde corregirlos, Y dónde... fíjate que, perdón que te interrumpa, pero fíjate que cuando, bueno, yo me veo muy reflejado en esta parte de los niños, en que siento que Dios puso mucho la necesidad en nuestros corazones, no de simplemente darles una hoja para que coloreen y ya, sino de realmente preparar algo totalmente Diferente. extenso. Sí. Y yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Como que vivimos toda una parte, no solamente en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias se vivió toda una etapa en la que era muy fácil llevarse a los niños para entretenerlos, para que no molestaran a los papás durante la prédica, simplemente imprimir, o incluso ni siquiera imprimir, dibujar Una hoja así, 20 X. hojas para que Sí. hagan como un dibujo y ya. Y siento que cuando, bueno, yo lo veo en tu caso, en el caso de May, que son las que llevan más tiempo trabajando con niños, que siempre hubo como esa necesidad de dar un peso extra, no simplemente entretener a los niños por entretenerlos, sino realmente que salgan como con una semilla
especial en sus corazones. Y yo creo que de ahí va esa crítica de decir es fácil trabajar con niños, porque es fácil entretenerlos, pero es difícil enseñarles o lograr que aprendan, ¿no? Y bueno, retomando otra parte de la vida de Cari, el minuto que cambió tu destino, Cari. No, no es cierto. Bueno, pues llega el año 2020, un año muy difícil para todos. Perdón si me estoy saltando alguna parte en tu vida, pero quiero llegar como a algo. Entonces llega el año 2020 y iniciamos con este proyecto que se llamaba Jefsiva TV. Jefsiva TV, las transmisiones por Facebook cada viernes. ¿Qué? Ya no somos Jefsiva TV. Ya no somos Jefsiva TV, hoy somos Jefsiva Digital. Exacto. Un poco más modernos, ¿no? Sí, pero bueno, hemos evolucionado. No vamos a profundizar en ese tema, porque si no... Porque hay controversia. Hay controversia, pero bueno. Llega este año 2020 y vivimos la pandemia y todo eso, y eres invitada a ser parte del programa de Jefsiva TV. Yo me acuerdo muchísimo del primer día en el que llegaste bien nerviosa. a hacer las cosas con nosotros, pero me encantó algo que dijiste, que la seguridad que teníamos, y eso te hizo que llenaras de seguridad. Y yo me acuerdo que cuando vimos a Karime estar al frente y decir, amada iglesia, Dios te bendiga, y empezar a dar la bienvenida. Y empezar a dirigir con total seguridad. Pues obviamente nos sorprendió, porque si usted gusta puede ir a la página de Ministerio Jefsiva y recorrer todos los videos y transmisiones que hemos hecho. Y yo aquí le vamos a dejar el link. O incluso puede ver videos de Única. Con los videos de Única se van a dar cuenta de muchas cosas, de cómo iniciamos, no los videos de Única actuales, sino los primeros. Yo sé que Megan es enemiga de que diga que vean esos videos. Sí. Bueno, las transmisiones de antes. Las transmisiones o los primeros videos de este canal, véanlos y se van a dar cuenta de grandes diferencias. Pero me gustó mucho porque Karime llegó con una gran habilidad para hacer las cosas. ¿Por qué no nos platicas un poco de todo eso que vivimos pues juntos? Ajá. Fíjate que gracias a, en ese entonces, Jefsiva TV, igual me ayudó mucho a desenvolverme, ¿no? Sí. Porque yo me acuerdo que el primer día yo estaba súper nerviosa, porque es bien diferente hablarle a las personas que literal tienes en físico, a hablarle a una cámara. Saludos. Sí. O sea, es complicado porque no sabes qué caras están haciendo, cómo están reaccionando. Incluso no sabes ni siquiera cómo te ves, ¿no? Ajá, justo. Entonces yo estaba muy nerviosa. Y me acuerdo que ese primer programa me pusieron al lado de Misael. Y Misael es una persona que me da mucha seguridad, ¿no? Entonces me acuerdo que fue... Y él también estaba nervioso. Entonces los dos andábamos nerviosos. No, ni se les nota. Nada. Y yo le decía, pues que sea una plática pues como entre tú y yo, ¿no? Digo, sí, no sé qué tanto. Y eso de alguna forma me dio tranquilidad. Y después los vi a ustedes y dije, ok, ya más o menos como que... Y eso que nosotros también nos costó. Sí, digo, y no estamos diciendo que seamos los más grandes comunicólogos. Pero sí hay diferencia. Pero sí hay una diferencia. Sí, entonces también justo como esa confianza que ustedes tenían, me la contagiaron y dije, ok, pues aquí me agarro. Digo, ok, pues los voy a imitar. Sí. Y fíjate que yo tomaba mucho eso que tú dijiste hace rato, de ya que sea lo que Dios sea y me voy a aventar a hacerlo. Siento que eso es como una fortaleza para servir a Dios cuando algo te da vergüenza, decir, Dios, si estoy aquí es tu voluntad y ya que salga conforme a tu voluntad. Yo me acuerdo que eso me lo decía al principio de las transmisiones. Se me viene a la mente, espero que no se den cuenta de esta información algunas personas. Fuimos invitados a una iglesia y como que ponían ese pretexto de que no nos tomaran en cuenta como ciertas cosas porque nosotros ya íbamos como con una ventaja de hacer un como programa. Esta parte de redes sociales y nosotros así de qué incómodo porque o sea justamente pues sí te preparas. Sí voy a dar No. No. Bueno, censura pero es que nos invitaron a esa iglesia como un tipo de concurso, por así decirlo. Ya estás dando muchos detalles. Estás dando los detalles completos. No, te estoy dando detalles. Pero por allá como por Sonora, muy lejos de aquí. Sí. Muy lejos. Sí, por Sonora. Pero era eso, porque fíjate que cuando a Karime la pasan como a una de estas secciones, siento que estoy dando mucha información.
Y justo lo hace con mucha seguridad y como que esta interacción entre el público. Y justo es lo que dicen, no, es que no le tomen en cuenta porque pues ella ya tiene como ventajas y cosas así. Pero pues eso no tiene nada que ver, siento yo, ¿no? No. Pero al final Incluso sí es te súper prepara. diferente, perdón, es súper diferente predicar en público que predicar en Sí. cámara. Ah, sí. Totalmente, porque, por ejemplo, ahorita nosotros tres podemos sentirnos en confianza porque pues conocemos a Gerson que está manejando la cámara. Saludos, Gerson. Pongan aquí un comentario si quieren un podcast con Con Gerson, Sí, claro. aunque él no quiera. Sí, Antes de sí, acabar aunque esta él diga que temporada, no. aunque él Ya diga le con su puso dedo mute, que no, le puso mute para que no se escuchara. omitió y, esto. y pues Cari obviamente es de nuestras mejores amigas, pues ya estoy súper acostumbrada a estar con May y May conmigo, pues es totalmente diferente este Sí. ambiente a un ambiente de iglesia. Sí, y fíjate que regresando un poquito al tema, justo gracias al programa también aprendí a prepararme, ¿no? Sí. A no solamente dar, la Biblia dice esto, Sí. y ya, ¿no? Sí. Sino qué hay Indagar. detrás de lo que dice ese versículo, qué hay Incluso, detrás de esa historia, ¿sabes? ¿no? Algo que me pasaba muchísimo en el programa es de que, bueno, yo constantemente me gusta estar viendo predicas en la semana y me he dado cuenta que Dios siempre como que me habla como temas por semana, como que una semana me habla de esto, una semana me habla de esto. Y cuando íbamos a Jepsia TV me servía mucho eso porque pues sin querer Dios hablaba de esa manera a mi vida. Y me gusta mucho una frase que dice que el maestro aprende más que el alumno. Y sí es cierto, cuando tú te pones a investigar para enseñar algo, tú vas a aprender más de lo que puedes compartir, porque incluso hay cosas que no puedes como que compartir porque no quedan en el mensaje y intentas forzarlo con tal de compartir esa cosa. Era algo que platicaba hace tiempo con Miris, porque, bueno, un saludo a Miris, ella le encanta ver igual muchas predicas. Me dice, ¿tú sabías que esto significa esto? Y Miris es la persona que más datos te va a dar en la Te vida. va a dar. entonces me dice, me gustaría dar un mensaje de esta manera, y luego decía, es que lo quiero dar este tema, pero siento que es muy forzado y siento que a veces nos pasa eso. Disculpa que me haya No, desviado totalmente del tema ¿cuál es la idea? una vez más. ¿Y cuál es el punto? Ajá, pero sí, o sea, es completamente verdad que sí teníamos una preparación. Sí, de alguna forma te exigías a ti mismo a dar una palabra que de verdad viniera de Y Dios. sobre todo que veíamos una total responsabilidad. Sí, porque En ese momento... Como el el bebé de Spider-Man. Ni tú ni yo. Porque en ese momento era todos los ojos de pues la congregación dentro de nuestra iglesia, ¿no? Era como la forma en la que nos podíamos o sea, en la que podíamos Sí, proporcionar Proporcionar. esta parte de culto a nuestra iglesia. porque era durante la pandemia. Y era de tal vez lo que diga pues puede, es que no sé, estoy dudando mucho de lo que voy a Sí, decir. o sea, incluso dudábamos de que a lo mejor lo que digamos puede ser un poco controversial para las personas, Sí. pero lo intentamos tocar cualquier tema con O demasiado sea, siempre cuidado. tratábamos de sacar el fundamento, o sea, y Sí. estar muy ligado al corazón de nuestros pastores, así de Sí. esto sí es o no es, y por Ajá. qué, y eso es Es lo que que nos refiere. incluso nuestra visión como programa siempre fue como innovar, buscar algo nuevo, y debido a esa innovación siempre era como algo muy peligroso, porque la innovación pues es algo nuevo, entonces no es algo en lo que estás acostumbrado. Siento que eso era. Y me acuerdo mucho porque tuvimos diversos líderes, y uno de esos líderes era Rubén, y yo siento que cuando Sí. estuvimos con Rubén era la Nos parte más aplicamos. teológica, ¿no? Sí, Como que- real. Una vez me tocó predicar Ajá. y yo me acuerdo que le mandé mi prédica y casi me dijo, modifícale un poquito, ¿no? Y yo al momento dije, ¿por qué? Si esto fue lo que Dios me mostró. Pero después que lo volví a leer, que le dije a Dios, a ver Dios, de verdad muéstrame qué es Sí. lo que voy a hablar. Ujú. Claro, estaba mal, porque mi enfoque era completamente diferente a Distinto. lo que Dios quería, Sí. porque me estaba llevando a lo mejor a lo que más me llamaba a mí la atención, ¿no? Y no a lo que Dios quería realmente dar en ese día. Y me acuerdo que yo dije, ok, está bien, y me exigía, ¿no? Y como que desde ahí también me exigí yo como a dar siempre más Más. de lo que a lo mejor mi propia mente pueda dar,
porque al final de cuentas no es tu mensaje, sino es un mensaje de Dios. Y Dios siempre te va a mostrar algo nuevo. Y Dios siempre te va a mostrar algo incluso diferente. a la mitad de la prédica, ¿no? Como que, bueno, a mí me ha pasado muchas veces que ya traigo como mi mensaje preparado y a la mitad de la prédica es como que, ay, esto queda súper bien y lo metes a la mesa de la... Bueno, a lo mejor está mal mi proceso, pero es algo que a mí me pasa y que me ha salido mucho, que a la mitad de la prédica se me ocurre algo y lo digo y queda perfectamente. Es algo que a mí me ha pasado. Y igual ahí en Gepsia TV me acuerdo mucho de las tarjetas, que deberíamos tener unas tarjetas aquí que dijeran sodio. No, y aparte de eso, esas tarjetas sí ayudaban muchísimo, como que pues eran tus apuntes, ¿no? Pero también te ayudaba mucho como a ser más, o sea, literal, tenías que poner tu sección en una tarjeta, como de qué tamaño era. Media carta. Media carta menos. Y luego a veces no cabía. Y ahí nos ves pegando hojas, post-its, todo eso. Secreto. Sí, porque era bien complicado tratar como de poner tu tema en una tarjeta. Y creo que eso también ayudó mucho a que fuéramos como más fluidos, ¿no? Como no tan cuadrados. A que fuéramos personas que organizaban sus mensajes, ¿no? Conforme al tiempo en el que tenían. Siento que también nos ayudó como a ver como que ya nos tardamos o algo así, ¿no? Sí. No, fue una etapa muy padre. Sí. A pesar de mucho crecimiento. Cosas. En lo personal yo sí sentí que crecí. O sea, yo sí sentí que sí crecí mucho en esos momentos. Sí, la totalmente. verdad. Bueno, entonces estábamos en Gepsia TV ya después de todo este gran viaje que hicimos y después de desviarnos de un tema controversial de una iglesia en Sonora, pero bueno. Bueno, estuvimos en Gepsia TV y me acuerdo que una de las reuniones que ya, porque pues, estábamos en la mitad de la pandemia y que empezamos a hacer fue el primer aniversario de Gepsia TV, ¿te acuerdas? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo lo viviste? Porque a ti te tocó entrevistar a personas a la mitad de la grabación. Pues fue por ejemplo, para ti sé que era muy especial. Sí. Porque tú iniciaste desde el día 1, pero yo no inicié desde el día 1, yo inicié como a mediados, ¿no? Y... O sea, pero por ejemplo, a lo que me refiero es como, ¿era la primera vez en la que te tocaba estar con personas de la iglesia en la grabación? Porque te tocó entrevistarlas, literalmente preguntarles, y había gente que decía como... Pues yo sí era tratándome de acordar. No me acuerdo. ¿Yo qué? ¿No se acuerdan? Sí, me acuerdo. En la plataforma sí, estaban la gente sentada. O sea, pero muy vagamente, o sea, como que en el momento... porque eso también era bien, al principio, yo no sé si les pasaba, estábamos como súper nerviosos, o yo estaba súper nerviosa, y durante el programa se me iban como que los nervios, y como que yo decía que todo fluyera, y de repente se pasaba bien rápido el tiempo, ¿no? Sí. Y siento que eso también pasó ese día del primer aniversario. Que fue como natural. Como muy natural, y ahí conocí a una gran amiga. Arlet, saludos. Sí, ahí fue la primera. Bueno, no fue la primera vez. No, para mí fue la primera interacción que tuve con ella. Sí, pero era de las primeras veces que venían. Creo que de ahí ya como que todos dijimos sobre de ella. Sí, sobre Arlete. Y mira, ya es de aquí, ya. Que pronto la tendremos. La tendremos también, prepárate. Vamos a traer a las únicas. y bueno, pasa el tiempo. Y recuerdo mucho que durante este proceso de Gepsia TV y de los programas, tú también estabas pasando por un proceso personal a nivel escolar, ¿verdad? Ay, sí, justamente... Una de las cosas que más nos ha alegrado a todos. Sí, mucho. Sí, justamente durante ¿qué año fue la pandemia? ¿2020? 2020, creo que lo tuyo fue como por 2021, ¿no? No, fue desde antes. O sea, yo salí de la prepa sí, y mi anhelo era entrar a la universidad, ¿no? Mi anhelo era específicamente entrar en la UNAM, específicamente, ¿no? Pasó un año, no me quedé, pasó otro año, no me quedé, y era un proceso bien difícil porque yo me sentía justo incapaz, yo me sentía chiquita porque decía, es que estoy compitiendo con un montón de personas, y para eso también estaba en ese proceso de qué estudio, qué hago, qué no hago. Entonces para mí siento que en esos 2 años yo sí estuve como muy perdida,
porque ni siquiera sabía que quería bien con Dios, ni siquiera sabía que quería bien en mi vida escolar. Incluso pasaste por crisis de fe, de decir como... Ajá, justo, estábamos en medio de una pandemia, entonces... Y ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera descansamos nosotros en la pandemia. No. O sea, sigamos viniendo, pero... Disculpa de que te esté interrumpiendo tanto. Este podcast se llama Podcast Gaby. Gaby. Me la devolvieron. Yo me acuerdo que en Jefecilla TV subíamos a un cerrito que está por aquí que le dicen horriblemente el hoyo, pero la verdad no se llama el hoyos, ha de tener como otro nombre. Algunas imágenes. Pero vamos a decirle al Cerro del Peñón. Justo y íbamos a la casa de nuestro hermano Dieguito, al cual le mandamos un gran saludo y que prestaba su casa para las grabaciones. Pero imagínate a la mitad de la pandemia ir. Pues era incertidumbre, no sabías qué estaba pasando, no sabía. Y aparte yo estaba... Usa cubrebocas, no usa cubrebocas. Que llegabas a tu casa y te desinfectabas todo. Sí. Y yo estaba justo en ese proceso de no saber qué estudiar, de no, incluso de no venir a la iglesia porque se cerró, incluso pues en ese momento estábamos viviendo por otro lado, y pues de alguna forma mi comodidad tampoco la tenía, entonces la verdad es que fue un proceso bien complicado. Me tocó hacer exámenes para la universidad en pandemia, hasta que un día dije ya me cansé de que sea por mis fuerzas, de que sea por mí. Y un día yo le dije, ya cuando iba a cumplir como el tercer año, que ya iba de alguna forma a perder de no estar estudiando, yo le dije a Dios, ya, que sea tu voluntad. Yo sé que tú sabes que este es mi sueño, tú sabes que yo quiero estar en la UNAM, tú sabes que lo que tú has hablado de mí, y yo no sé en dónde tú me quieras poner. Así le dije, Dios, yo no sé en dónde me quieras poner. En la universidad tal, en la que tú quieras. Porque para esto tú ya te habías rendido y hiciste examen para otra universidad, sí, ¿no? Nada más la había hecho para la UNAM. ¿Esa nada más me había cerrado a que era, yo quiero esto, o sea, yo lo quiero, ¿no? Y yo lo voy a conseguir y yo lo quiero. Y justamente fue cuando me cansé y sentí una presión porque yo decía, es que estoy perdiendo mi tiempo, porque no me estoy quedando. Y ya fue cuando yo una vez le dije a Dios, te lo dejo en tus manos. Mi sueño es pero yo no conozco tus sueños. Sí, claro. Yo no sé a dónde me quieras poner. Me dejé de aferrar a mi sueño, porque ese era mi sueño, pero no era el sueño de Dios a lo mejor, ¿no? Y dije, ok, te lo entrego, haz lo que quieras, a lo mejor no es en esta universidad, de verdad con todo el dolor de mi corazón, luego yo decía, a lo mejor no es en la UNAM, ¿no? Pero a lo mejor es en otro, y en donde tú me pongas voy a ser de bendición, y en donde tú me pongas sé que va a ser de bendición para mi vida. Y se lo dejé a Dios. Yo sabía que iba a volver a hacer el examen, pero ya no me aferré solamente a esa escuela. Empecé a aplicar para otras escuelas, empecé a ver que de repente me decían, ay, está esta universidad por si te interesa, y ya veía las carreras y decía, pues esta más o menos me convence, pues algo voy a hacer, ¿no? Y ya ponía esa, y de repente ya me decían de otra, igual creo que si no estudiaba lo que estoy estudiando ahorita iba a ser bióloga y geóloga y no sé qué tanto. Entonces se lo dejé a Dios, y me acuerdo que en ese tiempo fue cuando me empecé a meter más en Dios. Fue cuando empecé a disfrutar la presencia de Dios. Fue cuando empecé a ver la mano de Dios en mi vida, a través de mi familia, a través de mi hogar. Fue cuando yo venía a la iglesia y realmente me sentía gozosa de estar aquí, de que realmente yo quería una relación con Dios. Realmente desde ahí Dios empezó a decirme, solo somos tú y yo, ¿no? Y solamente vamos a trabajar tú y yo. Y fue cuando me empezó a dar como esos talentos de no sé, a lo mejor ser mejor en soltarme más al hablar, porque justamente en ese tiempo fue cuando prediqué por primera vez y pues era bien, yo a mí me daba luego muchos nervios, ¿no? Y fue cuando Dios me empezó a levantar a nivel como espiritual, a nivel dentro de la iglesia, y de repente cuando ya llegan como esa etapa en la que tengo que ver qué voy a estudiar, me llega la primera como resultado de la primera escuela y me quedo, ¿no? Y digo, ok,
pero igual me voy a esperar a la UNAM, ¿no? Al resultado final, por así decirlo. Y después ya me llega otra, igual me quedo, ¿no? Y eso era bien difícil porque por lo general te quedabas por sorteo hasta la segunda vuelta, ¿no? Y yo me quedé en la primera. Y dije, ok. Y después se me ofrece una oportunidad de trabajo. En esa semana que me iban a dar un resultado, se me ofrece una oportunidad de trabajo, de trabajar en una papelería que los dueños eran cristianos. A mí me encanta, yo siempre he dicho, yo sería feliz con una papelería porque a mí me encantan esas cosas. Ay, sí, y súper cerca, y yo dije, es una gran oportunidad de trabajo. Pero yo le decía a esta persona, es que no sé qué hacer, porque qué tal si me quedo, ya no voy a poder estudiar, ya no voy a poder trabajar, pero también necesito trabajar. Y como que yo estaba dudosa de decir, de qué hacer. Ajá. Total, esta persona me dijo, espera los resultados y ya decides, ¿no? Sí. Y ya, llega el gran día, ¿no? Llega el gran día. Yo me acuerdo, perdón, otra vez, Gabo. Ese día me acuerdo que creo que habías predicado precisamente en Jefosía TV y creo que ese día en la noche ibas a recibir tu resultado. Creo que era un viernes en la noche que yo te dije, ay amiga, pues ya me platicas cuál es tu resultado. No, ajá, creo que sí, ¿verdad? Sí. De hecho sí, me tocaba predicar, ¿no? Y pues yo estaba muy nerviosa por los resultados, pero también decía, ok, Dios ya me abrió otras puertas. Dios ya no solamente me estoy cerrando a una idea o a un resultado, sino también Dios ya me abrió las otras puertas, las otras universidades, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día yo estaba como bien nerviosa porque yo había orado mucho por Dios, o sea, para esto, ¿no? Con Dios, de decir, mi oración ya era diferente, ya no era Dios, quiero quedarme en esta escuela, ya era Dios, haz tu voluntad en mi vida. Sí. Y eso es bien diferente y sí, de verdad cambia. O sea, cuando bien de valientes, porque es bien bonito decir haz tu voluntad en mi vida, pero realmente es bien de valientes como decir. No, y aparte lo dice Cari, ¿no? O sea, yo con todo el dolor de mi corazón le decía, pues si no es esta universidad, y yo creo que es ese momento en el que tú sabes que se lo tienes que dejar a Dios, pero tu deseo es entonces si lo quieres considerar Dios, pues ahí está, ¿no? Sí, entonces, y sabes, y justo ahí es donde aprendes a despojarte de ti, y ya realmente ya empiezas a dar no hay una dependencia. Ajá, ya literal te despojas de ti, porque realmente quieres ver la voluntad de Dios en tu vida, y dejas tus sueños, y dejas lo que tu corazón anhela, ¿no? Y mi corazón anhelaba eso, pero también estaba consciente que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y a lo mejor sí iba a sentir feo, pero sabía que la voluntad de Dios era buena y perfecta, ¿no? Y es bien difícil decir eso cuando el resultado a lo mejor no te gusta. Sí, claro. Pero Dios me da la oportunidad de entrar a esta escuela en una carrera que amo, en una carrera porque para eso también yo le decía a Dios, quiero estudiar o quiero hacer algo en el que yo también te sirva. Quiero servir a la sociedad, quiero servir a las personas. Y que me sirva incluso para servir en la iglesia, ajá, ¿no? A través de una profesión. Claro. También ese era mi objetivo, ¿no? Y quedarme en esta carrera es maravilloso porque estudio trabajo social en la UNAM y que Dios haya cumplido como esta... Y en CEU. Me queda bien lejos, pero quedarme como que Dios haya cumplido esto realmente es algo grande porque yo no me imaginaba algo así. Porque cuando yo vi los resultados de las otras universidades, yo decía, bueno, Dios quiere que me quede en estas universidades. Pero Dios siempre hace las cosas por algo. Y Dios siempre, cuando ve la intención de tu corazón, siempre va a cumplir tus anhelos, ¿no? Claro. Cuando Dios sabe que tú lo amas de verdad, Dios va a cumplir tus sueños y va a ir más allá de ellos, ¿no? Tus expectativas son pequeñas a comparación de las de Dios. Y así fue. Yo dije, ok, ya me quedé en CEU y ahora qué viene, ¿no? Y ahora que llevo ya casi 2 años, llevo 2 años de carrera y todo lo que he visto, ¿no? Digo, wow, Dios, yo no sé, ahora entiendo por qué me pusiste aquí, ahora entiendo por qué me estás preparando profesionalmente aquí, ahora entiendo por qué me pones a ciertas personas ciertos retos en mi vida
o sea, ya lo entiendo, ya sé por qué fue tu voluntad, ¿no? Y me costó y dolió porque era mucha presión, porque aprendía a ser más autónoma. Yo no pagué ningún curso, yo no pagué ningún maestro. Yo simplemente era mi guía, una guía que me habían regalado y ya, yo era mi propia maestra, ¿no? Tenía que usar lo que Dios me había dado para usarlo en mi vida, ¿no? Y solita como que fui siendo como más autónoma y de verdad yo estoy muy agradecida con Dios porque es un sueño que a lo mejor pues para muchos dicen, es la universidad, ¿no? Pero cuando estás en ese proceso de tu vida, de quiero servir a Dios, pero también quiero servir en la sociedad o quiero prepararme profesionalmente, a veces te ves incapaz de hacer las cosas. Pero cuando es de verdad, cuando decimos que los hijos de Dios tienen ventajas y tienen bendiciones, es porque de verdad lo hay. Claro, y yo lo pude experimentar a través de esta situación. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y me encanta porque precisamente es totalmente diferente servir a Dios y servir a la iglesia, ¿no? Porque servir a Dios lo puedes hacer todos los días, ¿no? Viendo la manera de ayudar a la gente. Y servir a la iglesia es totalmente diferente. Servir dentro de tu entorno de iglesia y estar dentro de la iglesia. Y qué padre cuando buscas que en tu futuro puedan existir las dos cosas, ¿no? Sí. Servir tanto externamente a la sociedad con nuestro trabajo como servir dentro de la iglesia con nuestras habilidades y dones que Dios nos ha puesto. Y cuando las dos cosas se complementan, yo creo que ha de ser estupendo, o sea, como que ha de ser genial. Y yo te quiero preguntar, bueno, dinos algo, May, porque yo siento que yo estoy así, mira. No. Dale, no pierdas el tiro. No, pues justo es que creo que es como volver a dar otra. Hasta la agujeta se desamarró. Pateé mi micrófono. Otra vez. Bueno, es la parte en la que es que yo creo que como jóvenes, o creo que también hasta la gente grande lo llega a pasar, en el que sientes un vacío o en el que no te sientes como pues sí, llena, ¿no? O sea, como pleno, ¿no? Sientes que algo falta y obviamente si tienes sueños y cosas así, y cuando no los ves cumplidos como que te vas frustrando y dices, ¿ahora qué sigue? O sea, ya estoy tratando de esforzarme y ya estoy dando el máximo, pero no llega, entonces ya estoy en un punto de desesperación a esta parte en la que podemos caer en abandonar ese sueño, ¿no? Pero es precisamente lo que nos dice Karime, o sea, a veces cuando ni siquiera tenemos las herramientas, cuando ni siquiera, porque hay muchas cosas que a lo mejor nos pueden limitar para no lograr cierto sueño o cierto anhelo, pero cuando tú se lo entregas a Dios y de verdad, yo creo que es más que nada la clave, que tú le dejes a Dios esta parte en la que, Señor, yo te quiero servir, o sea, yo quiero cumplir ese propósito que tú tienes para mí, servir a la sociedad, pero también a tu iglesia. Yo creo que ahí es donde conquistas el corazón de Dios. Y cuando dice, ok, ya no es un interés personal, entonces ya también va con una intención de servirme. Y no porque Dios sea interesado, porque al final puede usar a cualquier persona, incluso ha usado a gente que no cree en Él, que lo niega y cosas así. Pero cuando un hijo de Dios se determina no nada más a seguir sus propios sueños, sino también beneficiar a la iglesia con sus talentos, con sus dones, yo creo que es ahí donde Dios también respalda cada sueño. Dentro de la iglesia, sino también para que trabajes fuera de la iglesia, ¿no? Y yo creo que toda profesión puede servir a Dios también, totalmente, ¿no? O sea, toda profesión puede también servir a la iglesia y servir a Dios, ¿no? Y eso es lo padre, cuando tu anhelo no solamente es quiero estudiar esto porque quiero ser alguien en la sociedad, sino quiero hacer esto porque Jesús me enseña a ayudar a la gente, en mi caso, ¿no? Jesús me enseña a ser buena persona, o Jesús me enseña, no sé, o sea,
es bien padre cuando ya lo ves de una manera distinta. Cuando ya Sí. estás de este lado ya dices, ok, ya entendí tu plan. Sí. Exacto. Y fíjate que el hecho de que tengas un sueño no es sinónimo de que estés capacitado para realizarlo en ese momento. Porque, pues, ¿cuántas veces no hemos soñado en grande? En diversas áreas de nuestra vida o en las cosas de Dios, ¿no? Lo veía tan solo con Incontenible o con este podcast mismo. ¿Cuántas veces no soñamos en la grandeza que Dios puede dar, porque realmente es solamente por Dios, pero no necesariamente porque lo estoy soñando en ese momento significa que es la mejor temporada para estar, o porque en ese momento eres el que más capacitado está, y yo creo que es algo que hemos vivido los tres, incluso gente que nos puede estar escuchando en este podcast, eso que no porque lo sueñes en ese momento significa que es el momento en el que se te será dado, porque Dios pues va a poner los medios para que tengas una mejor capacitación, y creo que es totalmente lo que nos estás contando, ¿no? Sí. Yo creo que no sería lo mismo que hubieras estado estudiando tu carrera si no hubieras pasado por esos procesos de anhelarlo, Sí, porque totalmente. valoras entonces tu carrera, Sí. por el proceso Claro. de, a lo mejor de que pues aprendiste a hablar mejor frente a un público. Me has contado muchísimo que eso te ha dado una gran ventaja. La verdad es que herramientas que me ha proporcionado la iglesia me han servido muchísimo en mi carrera, de Sí. verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. No miden cuánto. Y yo En creo que serio. si te hubieras quedado la primera vez que hubieras hecho tu examen y no hubieras pasado por estos procesos, bueno, No. a lo mejor es muy atrevido decirlo por parte mía, pero así lo veo yo. O sea, a lo mejor no hubiera sido lo mismo. No valoraría. Sí, a lo mejor no lo no lo valorarías, o simplemente no tendrías a lo mejor las mismas habilidades desarrolladas, o te hubiera costado desarrollar más esas habilidades a las habilidades que tienes hoy, ¿no? Sí. No estarías a lo mejor o ponle tú, en tus 2 años de carrera no tendrías la habilidad que tienes hoy en tus 2 años de carrera, porque al fin y al cabo el propósito de Dios se va a cumplir de una u otra manera, y esos dones y talentos iban a resaltar sobre ti, pero a lo mejor con eso que Dios pausó en tu vida hizo que tu proceso se acelerara. Sí, y nunca, a veces pensamos que Dios nos va a dar así como que, sí lo ha hecho, ¿no? Como Sí. Dios de repente lo da y bien fácil, ¿no? Pero a veces justo pasamos por procesos, y son procesos bien difíciles, porque a veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué estoy? Y no solamente hablemos como en nuestros sueños, sino cuando llega una prueba, cuando llega un momento difícil, nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? Dios, o sea, ¿por qué, no? ¿Por qué yo y por qué no fulanito de tal que tiene mucho dinero, o que tal tiene mejor vida que yo? No sé, nos empezamos a cuestionar mucho eso, empezamos a cuestionar a Dios, ¿no? Y incluso hace poco yo decía, ¿por qué a lo mejor mi vida no es como exactamente yo la quiero? Sí. Y de repente yo estaba así en Instagram y me salió una imagen que decía, Dios utiliza las vidas más imperfectas para hacer un milagro perfecto, ¿no? Wow. Y ahí entendí, dije, claro, Dios Sí. para empezar, nadie somos perfectos, ¿no? Y Dios permite ciertas cosas por algo, porque Dios te quiere enseñar, porque Dios sabe que tienes que pasar eso para que a lo mejor empiece a moldear tu carácter, para que te empiece a fortalecer. Sí. No sé, Dios sabe por qué lo estás pasando, ¿no? Y en lugar de cuestionarte eso, es decir, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que voy a aprender de esto? Y sobre todo no perder la fe. O sea, ser ahí constante con Dios, Sí. porque de verdad cuando vas de la mano de Dios, ay no, ¿cómo les explico que es todo mejor? Te Sí, llena de paz en totalmente. medio, de verdad, y lo he experimentado en estos días, te llena de paz en medio de un momento donde sientes que estás perdido. Entonces, de verdad, cuando tú literal, de verdad, dejas que Dios haga su voluntad en tu vida, sabiendo que a lo mejor es difícil, las cosas suceden y todo es llevadero. Tú dices, Así ok, es. lo entiendo. Y precisamente vemos en Jeremías, ¿sí es Jeremías? No ¿De recuerdo. No recuerdo. ¿De qué? Pero es cuando Dios dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros.
Jeremías 29. Tú te lo sabes. Dilo, por favor. Este atrevido exhibiéndome. Es que es la que más se sabe. Es que yo sí me lo sé, pero no lo recuerdo ahorita. ¿Cómo? Es porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bien, ajá, y no de calamidad. a fin de darles un futuro y una esperanza. Y estas palabras las está dando a través de una profecía para aquellas personas que estaban en la cautividad en los tiempos pues en el que la tribu de Judá y una tribu más que no recuerdo cuál era, estaban en los tiempos de cautividad, y se los da porque estaban pasando ellos por tiempos difíciles. Al fin y al cabo estaban lejos de su casa, lejos de las grandezas que Dios había prometido para su pueblo, y a pesar de que esta es una profecía dada exclusivamente para el pueblo judío, yo creo que Dios también la puso en la palabra para que nosotros la tomemos y confiar solamente en eso. O sea, me encanta porque dice a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, los planes de Dios no son planes que se basen a presente y ya, sino Él ve un futuro y una esperanza precisa para cada uno de nosotros. Él ya sabe cuál va a Sí. ser el resultado de todo el dolor a lo mejor que estás sintiendo, de la preocupación que tienes o del momento que estás pasando. Y no Dios ya tanto sabe el porque Dios nos resultado. quiera hacer sufrir o No. algo así, sino porque es parte del proceso para valorar Sí, lo que Dios prueba nos ha tu dado. corazón Sí. totalmente, porque justo volvemos a lo mismo. Si yo no hubiera pasado por ese proceso, yo no estaría valorando lo que Dios me ha dado hasta hoy, Sí, ¿no? totalmente. O sea, sería como que un logro más, ¿no? ajá, como que sí, lo tengo La y ya. escuela, ¿no? Ajá, Ajá. y no lo valoras y entiendes por qué Dios te pone en ese lugar y por qué pasaste ciertas cosas, y aparte sí te forja un carácter. La verdad es que sí te hace un carácter, pues al carácter de Dios. Sí. Y es bien doloroso a veces, pero pues la voluntad de Dios es buena y perfecta. Así es, amiga. No sé si nos quieras comentar algo más, Mella. Adelante, no sos penosa. No, pues justo creo que nos decía Cari hace unos días, como de que si preparamos algo como para hablar en este podcast, ¿no? Y le decíamos que era como una conversación muy fluida, si vamos como con cierto tipo de preguntas, y creo que esto se entornó mucho a la parte de la preparación personal, a la parte de ser leal en los pequeños comienzos, y también a la parte en la que podemos servir a Dios aún no teniendo cierto tipo de herramientas. Entonces, pues gracias por tu tiempo, amiga. Estamos muy contentos. Y se de fue tenerte. rapidísimo, la verdad. ¿Cuánto tiempo llevamos, Queremos Gerson? más, pero Una hora. El podcast Ay, más largo es que también somos en la bien historia de Zodiac. platicadores. Sí, es que hay un buen de cosas que platicar. Y eso que Sí. como que hubo, literal no les Nos conté saltamos cómo. mucho. Ajá, Sí. un buen de tiempo. Nos Sí. saltamos muchas cosas. Pero yo creo que sí va una segunda parte, ¿no? Para que A todos regrese. los queremos Estaría traer bien padre a todos un en podcast, una parte. imagínate, con Misael y Karime. También, Estaría padre. mencionó, bueno, no, me da Con pena. Dila. No, porque creo que por aquí anda. por aquí anda. Ya lo verá. Creo que ya van a limpiar la iglesia. Ya. Y nosotros aquí Y en el nosotros podcast. aquí Esto y el bien otro. como si nada. Bueno, pues muchas gracias por ver este podcast. Te invitamos a que dejes un comentario, que te suscribas y a que le des like y que le pongas para seguir nuestro perfil en Spotify para que te lleguen las notificaciones de nuestro podcast. Esto fue todo de nuestra parte y nos vemos en nuestro siguiente episodio.